Entonces, esto lo voy a pasar un poquito, ¿no? Vamos a la siguiente. Si quiere ponerlo en grande, también Mariela, ahí, si puede. Entonces vamos al sufrimiento, ¿no? O F5, si quiere, ahí también lo puede hacer, si no me equivoco. Pero bueno, no sé si... Entonces vamos al sufrimiento de Jesucristo. Entonces vamos a ir tratando de ir de menor a mayor. Para entender la reparación, hay que entender, ¿no?, el sufrimiento de Jesucristo, ¿no? La profundidad del sacrificio de Cristo. Entonces, para entender, es decir, la reparación, hay que adentrarse en el sufrimiento, en el sacrificio de Cristo. Por eso dice, el pecado del hombre en su extensión y profundidad es la verdad causa del sufrimiento del Redentor. Si podemos decir, ¿sí?, podemos decir, ¿no?, que, y lo vamos a ver también que lo dice San Juan Pablo VI, que no tenemos idea de lo que es el pecado, ¿sí? Dice, el pecado del hombre en su extensión y profundidad es la verdadera causa del sufrimiento del Redentor, ¿sí? Entonces vamos a ver que para sanar esa herida del pecado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, es decir, el sufrimiento de Jesucristo, ¿sí? Si el sufrimiento es medido con el mal sufrido, entonces las palabras del profeta permiten comprender la medida de este mal y de este sufrimiento con el que Cristo se cargó. Entonces vemos, ¿no?, que Dios toma en serio, lo que decíamos la otra vez con el padre Mendizábal, toma en serio al hombre, ¿sí? Y el pecado no es que es un pecadillo, ¿no?, como muchas veces, no. El pecado ofende a Dios, lastima a Dios, podemos hablar de esa manera, a tal punto, ¿no?, que la antigua, o la alianza con el hombre, mejor dicho, se rompió, ¿sí? Entonces, fíjense el mal del pecado. En su sufrimiento los pecados son borrados precisamente porque Él únicamente, como Hijo unigénito, pudo cargarlos sobre sí, asumirlos con aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo pecado. En un cierto sentido, aniquila este mal en el ámbito espiritual de la relación entre Dios y la humanidad y llena este espacio con el bien, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Jesucristo, ¿no?, se va a hacer pecado, como dice San Pablo, para, es decir, sanar esa herida, lo que decíamos, ¿no?, la otra vez, de la nueva alianza que se da en el corazón del hombre, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Entonces, otra vez, ¿no?, el profeta Isaías, también maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, ¿no?, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante trasquiladeros, fue arrebatado por un... Entonces, bueno, todo eso se lo dejo, ¿no?, para que lo puedan meditar, ¿sí? Es algo muy bonito, bueno, bonito en el sentido de que, cómo habla de Jesucristo. Y estamos hablando del profeta Isaías, 8 siglos antes de Cristo, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces vamos adentrando, ¿no?, la profundidad del sufrimiento de Jesucristo, ¿sí? Es decir, entonces hay que ir hasta la profundidad, ¿no?, del sufrimiento de Jesús. Hay que meterse en el sufrimiento de Jesucristo, ¿sí? Porque Él va a reparar con su vida la desobediencia del hombre, ¿sí? Su sufrimiento fue el mayor de todos los que pueden padecer en la vida presente. Sufrió en todo su cuerpo, que a consecuencia de la flagelación no era más que una llaga, y que de nuevo fue dejado en carne viva cuando le arrancaron su vestido, de nuevo pegado a las heridas antes de la crucifixión. Sufrimiento aumentados singularmente por la delicadeza de su constitución, la de un cuerpo milagrosamente concebido
en el seno de la Virgen. Esto dice la Rigoux Lagrange en El Salvador y su amor, ¿no?, por nosotros. Entonces, fíjense, esto es sufrimiento exterior, ¿sí? Entonces son pequeñas pinceladas, pero vamos a la siguiente. Entonces, para entender la reparación, debemos ir primeramente al huerto de los olivos, al Getsemaní, ¿sí? Que eso lo vimos hace poco, en Trigo Pascual, el viernes, jueves, a la noche, viernes, sábado, pero más precisamente, ¿no?, en el jueves, más que nada el viernes, ¿sí? Pero más acá en el huerto de los olivos, el jueves a la noche, que es fundamental. Entonces hay que tomar el texto siempre de los evangelistas y profundizarlo, ¿no? Cada palabra, ¿no? Nos dice el evangelista Lucas 22:44. Y sumido en agonía, insistía más en su oración, ¿sí? Estaba sumido en agonía. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Dice, el dolor interior de Jesús se reflejaba en su exterior. Qué tremendo habrá sido su sufrimiento, que los poros y las venas de su rostro se rompen y comienzan a sudar sangre. Es un dolor desgarrador. Experimentó todos los sufrimientos morales provenientes de su pueblo, que se apartaba del camino. Entonces, imagínense ese dolor de Jesús en su corazón, en su interior, que le rompe los poros, ¿sí?, y le salen gotas de sangre. Entonces ahí vemos, ¿no?, si el sufrimiento, por eso cuando lo ven los apóstoles, Juan, Santiago y Pedro, no lo reconocen, y todavía no lo habían lastimado, ¿sí? Entonces ahí vemos el sufrimiento, ¿no? Otra vez con la Rigoux Lagrange. Vamos con la siguiente. Entonces, mi alma, dice, está triste hasta el punto de morir. Mateo 26:38. Y no son palabras, es decir, como, bueno, es decir, como dice, no, estoy triste, ¿no? Y capaz que, bueno, tampoco. No, son palabras de Jesús que habla de su interioridad, ¿sí? Mi alma está triste hasta el punto de morir. El estremecimiento particular de quien es la vida misma ante el abismo de todo el poder de destrucción del mal, de lo que se opone a Dios y que ahora se abate directamente sobre él. Es Ratzinger, ¿no?, que es un Nazaret. Jesús estaba muriendo del dolor lentamente. El sufrimiento lo iba consumiendo. No podemos hacernos idea del sufrimiento que debió producir en Jesús la vista precisa y penetrante de los crímenes de los hombres, ¿sí? Y la angustia de Jesús es algo mucho más radical que la angustia que asalta a cada hombre ante la muerte. Es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Pues ahí tienen, ¿no? Es decir, por eso es el instante de las tinieblas, del demonio, ¿no? Así, ese sufrimiento es la copa donde Jesús tiene que beber, pero es el sufrimiento interior, el sufrimiento en la interioridad, en el corazón de Jesús, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces, ese es el momento donde hay que meditar, ¿sí? Para eso la hora santa, ¿sí? La hora santa, para estar con Él, ¿sí? Es decir, esa es la importancia, decía Pío XI también en la encíclica sobre la reparación, Miserentísimo Redentor, que es bueno que lo lean, sobre la reparación al Sagrado Corazón, Pío XI, ¿sí? Donde él dice, oh, ese sufrimiento que Jesús también fue aliviado, dice él, porque Jesús vio también todas las horas santas de ese momento, ¿sí? Eso lo dice el Papa, ¿no?, Pío XI. Como que Jesús en ese momento del huerto también tiene ese aliciente de cuántas horas santas iban a ser, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, tenemos el suplicio de la cruz, es el momento culmen en sufrimiento. Entonces, el sufrimiento de la cruz es lo práctico de lo que sufrió Jesús en el huerto de Getsemaní, en su interioridad, ¿sí? Acá ya lo vemos, práctica, ¿no?, la parte externa, ¿sí? Sufrimiento externo, ¿no?, de su cuerpo, ¿sí?, de todo su ser. Pues es el momento culmen en sufrimiento. Pensemos por un momento, detengámonos por un instante en Jesús suspendido en la cruz, ¿sí?
Acuérdense que hay que ir de lo visible a lo invisible, ¿sí? Fue víctima en su cuerpo, le han sido quitados sus vestidos, se han burlado de él, abofeteado, flagelado, le han puesto en carne viva, le han coronado de espinas, se le han escupido en la cara, se le ha tratado como un criminal, ha preferido a un asesino, se le han clavado una cruz entre dos ladrones, le han dado a beber y él se ha reído de él mientras agonizaba. ¿Sí? Otra vez largo. Entonces, también es bueno, porque muchas veces a nosotros, esto que va a ser la charla, si Dios quiere, el martes que viene, la transformación de mi corazón, cuando alguien me hace algo, yo enseguida salto, ¿no? O me enojo, o le quiero retrucar, o me quiero vengar. Fíjense acá Jesús, todo lo que le pasó, y él calladito. Nos está dando una lección, ¿sí? Nos está dando una lección. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, la encíclica que yo le digo, que bueno que la lean, sobre el sufrimiento, y eso hoy muy actual, muy importante, nos dice que estas palabras nos demuestran la profundidad del sufrimiento de Jesús. Porque no es solamente el sufrimiento exterior, sino también que, también lo dice el padre Orbe, Antonio Orbe, que si es el silencio de Dios, ¿sí? Y no solamente que el silencio de Dios, sino que Jesús busca la compañía de sus discípulos y también es el silencio de sus discípulos, porque están dormidos. Jesús carga con eso. No es que Dios no esté, claro que está, ¿sí? Pero bueno, ahí tiene. Vamos a la siguiente. Entonces vemos todo ese sufrimiento de Jesús y ahora vamos a la oblación de Jesucristo a su Padre. ¿Cuáles? Vamos a ver que el sufrimiento va a tener un sentido con Jesús, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? Entonces tenemos la primera novedad consiste en el carácter personal de la ofrenda. Cristo no imitó a los sumos sacerdotes judíos que ofrecían dones y sacrificios exteriores y derramaban la sangre de cabras y novillos, ¿sí? Sino que se ofreció a sí mismo y se sirvió de su propia sangre, ¿sí? Entonces, Jesús va a entregar su propia vida. Por eso el Antiguo Testamento, el sacrificio de los sumos sacerdotes, ¿no? A través de los animales, era en vista a Jesucristo, ¿sí? Cristo aparece no solo en una actitud suplicante, sino su oración es presentada a Dios en un gesto de oblación sacerdotal, ¿sí? Como una entrega, una oblación, una entrega. Su oración es sacerdotal, acto representativo que sintetiza y presenta a Dios la súplica de todos los hombres. Entonces, por eso, Hebreos 5, 7, 8. Jesús con lágrimas y con gritos ofrece al Padre ese sufrimiento. Ese dolor que Jesús tiene, ese sufrimiento que Jesús tiene en su interior, no se lo queda, sino que lo ofrece con amor al Padre. Es una oblación, es una entrega al Padre, ¿sí? Por eso la oración de Jesús es algo muy interior. Representa la intimidad de su corazón. Es un sacrificio puro, lleno de amor, de misericordia, de tristeza, de angustia. No es un sacrificio superficial y externo. Sí, en el corazón de Jesús, esa es la oblación al Padre. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, la oblación que Jesús, entonces vemos el sufrimiento de Jesús, hay que entender esa parte, hay que adentrarse. ¿Sí? Porque muchas veces nos olvidamos de eso, por eso le decía de la cruz otra vez, de tener un Cristo, ¿sí? En la cruz, porque muchas veces nos olvidamos de eso. Por eso la Santa Misa es el sacrificio, otra vez, claro, incruento, pero es el sacrificio que Jesús se vuelve a ofrecer por nosotros al Padre. Esa es la oblación que Jesús hace, lo más hermoso al Padre, por nosotros, por nuestra salvación, ¿sí? Que como que nos toma y nos ofrece al Padre, ¿sí? Bien. Entonces ahora, está bien, eso lo hizo Jesús, ¿sí? Un sufrimiento de Jesús, ¿no? Pero ahora es, bueno, ¿y nosotros qué? Por eso partícipe en los sufrimientos de Cristo. Y esto va a ser muy importante, ¿sí?
Vamos a la siguiente. Entonces ahí dice, ¿no? Otra vez, ¿no? Isaías 53, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará su día y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá. Entonces, bueno, son textos que yo se los dejo, lo pueden leer, lo pueden meditar, ¿sí? Vamos a la siguiente, que esto es lo que más me interesa, ¿sí? Entonces, partícipe de los sufrimientos de Cristo. Entonces, esto es de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, ¿sí? En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención, fíjense las palabras del Papa, ¿no? En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención, ¿sí? Mediante el sufrimiento, ¿sí? Sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Es decir, vemos que el sufrimiento no solo fue un medio, sino que también ha quedado redimido. ¿Se va a entender? Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Y acá ya vamos adentrando a la parte importante, ¿sí? Dice, todo hombre en su sufrimiento. Entonces, mi sufrimiento, ¿qué? No sé, tengo una enfermedad, me quedé sin trabajo, no sé, estoy separándome, mis hijos, mi nuera, no sé, mis papás, no sé, lo que ustedes quieran. Todos tenemos sufrimiento en la vida, todos, ¿sí? Por eso no existe eso, pare de sufrir, ¿no? No. Que hoy tenemos la tendencia a no querer sufrir, es otra cosa, pero eso va a causar mayor sufrimiento, ¿sí? Porque estamos llamados a sufrir en cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, pero ahora puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor. Entonces, nos podemos unir. Entonces, mi sufrimiento empieza a tener sentido. Dice, en todo apremiado, pero no acosado, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Entonces son textos ahora que siguen de San Pablo, ¿no? Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Ese es vuestro culto racional. Entonces dice, que ofrezcáis vuestro cuerpo como hostia viva, santa y grata a Dios. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Sí? Vamos a la siguiente. ¿Sí? Dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa frase de San Pablo, ¿no? Hermosísima. ¿Sí? Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces esto ya es algo muy fuerte, ¿no? De San Pablo. ¿Sí? Dice, cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el misterio de la Iglesia, como cuerpo suyo, Cristo, en cierto sentido, ha abierto, escuchen bien esto, el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. ¿Esto quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa? No. Esto significa únicamente que la redención obrada en virtud del amor satisfactorio permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. Es decir, Cristo, por eso todo lo que toca a Jesús, que Dios, lo hace nuevo. El sufrimiento lo tocó y le dio un sentido, lo elevó. Antes de él no tenía sentido, después de él sí. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento es ahora salvífico, es salvador. Entonces lo que hizo Jesús, para que así visualmente lo entiendan, en la cruz
abrió una puerta. Esa puerta se va a cerrar cuando Él venga en su segunda venida. En ese tramo, ¿sí?, el sufrimiento redentor de Jesús no se culmina. No es que ya terminó. Jesús ya sufrió, ya resucitó, ya quedó en el pasado. No. Eso perdura en el tiempo, hasta el fin. Por eso dice, no, en el misterio de la Iglesia, como cuerpo suyo, Cristo, en cierto sentido, ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. Entonces, mi sufrimiento, yo lo puedo unir al sufrimiento de Cristo. Señor, te lo ofrezco. Dios Padre, te lo ofrezco por medio de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Te ofrezco mi sufrimiento, por eso le pide la Virgen María a los pastorcitos, ¿qué le pide? ¿No? Sufrir. ¿Para qué? Para salvar almas, sacrificio, penitencia, para salvar almas que se condenaban. Entonces mi sufrimiento ahora tiene un sentido, no es que es un peso, por eso, si yo esto no lo tengo, el sufrimiento para mí va a ser un peso muy fuerte. Por eso vienen las depresiones, vienen las angustias. Si cuando pierdo un ser querido no lo puedo pasar, me cuesta aceptarlo, si viene depresiones o la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque me falta esto. Me falta vía de oración. Porque yo puedo unir, claro que me duele, por supuesto, pero es un dolor que lo puedo ofrecer a Dios. ¿Por qué? Por la conversión de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi nuera, de mi país, del fin del aborto. Lo puedo ofrecer. Y eso es lo mejor que hay. Porque es calladita o calladito. ¿Sí? Muchas veces nadie lo sabe porque el holocausto se da en mi corazón. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Jesús le pide a Santa Margarita. ¿Sí? Y así ha salvado muchas almas. Por ejemplo, ha sacado muchas almas del purgatorio. ¿Sí? Por ofrecer su sufrimiento. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente. Entonces la reparación. Entonces todo esto para entender el tema de la reparación. Si no, no se entiende. ¿Sí? Si no, no se entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a las premisas. Necesario es no olvidar nunca que toda la fuerza de la expiación, es decir, la reparación, pende únicamente el cruento sacrificio de Cristo. ¿Sí? Es la encíclica del Santísimo Redentor 8. ¿Sí? La primera afirmación fundamental que quiero mantener con toda nitidez es que no es posible una reparación nuestra sin la satisfacción que Cristo ofreció por nosotros sobre la cruz. Entonces eso es muy importante, por eso le decía, no, porque muchas veces tenemos malas interpretaciones de la reparación, ¿no? La reparación ya la hizo Jesús, yo no puedo hacer nada, me voy a unir a Él. Vamos a seguir. Presentar a un Cristo paulino vivo, de corazón palpitante, que está misteriosamente cerca de nosotros, que nos ama ahora con corazón humano, divino, humano, que toma parte en nuestra vida y que es sensible a nuestra respuesta de amistad, a la respuesta de nuestro comportamiento humano. Por eso tener un corazón, un Jesús con un corazón vivo, que está vivo, es diferente a un Dios que está lejano, abstracto, una idea. ¿Sí? No, yo me puedo relacionar con Él, puedo ofrecerle mi sufrimiento, mi dolor. ¿Sí? Él está en medio de la iglesia, en medio de los cristianos, y está en medio de ellos no solo como un simple objeto de su culto o de su adoración, sino vitalmente, mostrando su amor personal, su amor que le ha llevado hasta la muerte. ¿Sí? Son premisas, vamos a la otra. ¿Sí? Esto lo voy a sacar, bueno, todavía no, perdón. Sentido vicariedad, como lo que decíamos, todo el pecado de la humanidad pesaba sobre él, sobre Jesús. No en el sentido de que porque él ha sufrido, nosotros quedemos dispensados de sufrir. Jesucristo no ha subido a la cruz para eximirnos a nosotros, sino para hacer posible que nosotros vemos nuestra cruz y para darnos la fuerza de llevarla. Me dicen, bueno, ya Jesús lo hizo.
yo ya no lo tengo que hacer, ¿por qué yo tengo que sufrir? No, no, Jesús no nos ha eximido de la cruz, nos ha mostrado el camino, ¿sí? Pues dice el camino, la verdad y la vida. Vamos a la siguiente. Entonces, bueno, algunas cosas me le va a pasar, ¿no? Entonces, decía Pablo VI, ¿no? Para toda mente cristiana de cualquier tiempo es siempre evidente que el pecado no es solo la transgresión de la ley, sino una verdadera ofensa a Dios, cuyo valor trasciende la capacidad de la mente humana, lo que le decía antes, ¿sí? ¿No? Lo grandioso del misterio escondido en Dios es que el Padre no exige una venganza a la manera humana. ¿En qué consiste la actitud redentora de Cristo? En la caridad, que le hace ser uno con el Padre y uno con el hombre, ¿sí? Entonces, Jesús va a sanar esa herida del pecado con amor, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces, esto va muy importante, ¿no? La reparación cristiana a Dios ofendido. Esto lo dice el padre, mucho el padre Mendizábal, ¿sí? El pecado toca a Dios, sufre Cristo por el pecado. Es una pregunta, ¿no? Es decir, mis pecados cambia a Dios, sufre Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una pregunta que hay que hacerse, ¿sí? Esto parece tonto, pero es fundamental, porque hoy también teológicamente, que ya se viene arrastrando, como que a Dios no le importa el pecado. Dios está en su rol, ¿no? Es decir, omnisciente, omnipotente, yo estoy acá, no le afecta nada a mi pecado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que debemos decir claramente que el pecado llega a Dios, que toca al corazón de Cristo, que nuestras acciones llegan hasta Dios, y no solo nuestras acciones buenas, sino también nuestros pecados, y relegar a Dios al limbo no es cristianismo, sino paganismo y racionalismo, que yo creo que es mucho lo que hemos caído hoy, ¿sí? Si hay una verdad fundamental en el Evangelio, es el gozo de Dios por el pecador convertido. Entonces, quiere decir que Dios no le da lo mismo que el hombre peque o no peque. Algo le pasa. Decir que le afecta, tampoco, pero decir que no le afecta, yo creo que es mucho peor, dice él, ¿sí? Dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte. Fíjense las palabras de Dios, ¿sí? Es el amor de Dios el que llegando hasta el hombre y amando al hombre, le hace de esa manera efectivamente vulnerable por la respuesta del hombre, ¿sí? Pues dice, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, pueda interesarse por nosotros? ¿Sí? Fíjese el amor de Dios. Entonces, cuando yo peco, lastimo. Por eso la trascendencia, decía San Pablo VI, del pecado, no nos damos cuenta. Por eso el pecar, es decir, tendría que causar horror, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces, si Jesucristo no sufriese ahora en manera alguna, ¿qué significaría entonces las espinas que rodean su corazón? Sería quizá un puro símbolo, las palabras del Señor, yo soy aquel Jesús a quien tú persigues. Acá tenemos dos hechos, para ir resumiendo, ¿sí? Primero, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya había resucitado. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos, a su cuerpo místico, ¿sí? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es, ¿por qué los persigues? No, haciéndole un daño a un hermano, le hacemos daño a Jesús. Por eso el demonio sabe que de esa manera lastima en una cierta manera, no podemos decir como nosotros lo conocemos, pero sí hace algo a Dios, ¿sí? Lastimando su cuerpo místico, ¿sí? Dice, por eso la pasión expiatoria de Cristo se renueva y en cierta manera se complementa y continúa en el cuerpo místico que es la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Para ir. Entonces, ¿qué es la reparación? La reparación no es solamente caridad, puesto que es un modo de amar, sino que es el ejercicio más elevado de amor a Dios y a los hombres. Porque la medida del amor es el sufrimiento, y la reparación llama a amar hasta el dolor. La reparación es la parte más importante del culto al Sagrado Corazón, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí?
Bueno, esta me voy a pasar, una más, la siguiente. Entonces, a ver, entonces nosotros llegamos a amar en cristiano, porque primero ha descendido a nosotros el amor de Dios, ¿sí? Parte del Espíritu que modela en nosotros el corazón de Cristo, ¿no? Del Espíritu que forma en nosotros un amor como el de Cristo. ¿Qué lleva consigo ese amor? Lleva consigo una identificación como la de Cristo con el Padre, también con los hombres. Cuando se nos infunde ese corazón de Cristo, nos transforma interiormente hasta irnos haciendo también uno con el Padre y con Cristo. ¿Y qué sigue este amor? Este amor nos lleva indudablemente a participar íntimamente de los sentimientos de Cristo. Entonces la reparación no puede entenderse sin un amor que nos identifica con el Padre y nos identifica con los hombres. Y escuchen bien, ¿eh? La reparación no puede entenderse sin un amor que nos identifica con el Padre y nos identifica con los hombres. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Por eso la transformación de mi corazón por el Espíritu. Un corazón semejante al de Jesús. ¿Por qué? Por esto, miren. Vamos a la siguiente, ¿no? Reparación, esto también del padre Mendizábal, así no es que sea así, con los números. Hay una reparación primera negativa, no es que sea mala, ¿no? Hay una primera reacción que es evitar la ofensa de Dios. Lo mismo podemos decir de todo lo que es de todo lo que es el mal del hombre, el quitar las injusticias del mundo es una obra admirable de reparación negativa. Es negativa porque yo estoy viendo todo lo malo y quiero reparar, ¿sí? Las injusticias, las ofensas a Dios, ¿sí? Como eso algo más exterior, podríamos decir, ¿sí? Es el principio de una reparación, cuando uno se está convirtiendo espiritualmente, no el tema del aborto, todo eso, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Ahora, hay una reparación afectiva, ¿sí? Todo corazón que ama al ver a la persona amada ofendida, descuidada, abandonada, marginada, siente un impulso nuevo de un amor mayor. Es el deseo de identificarse más y más con esa persona amada. Nunca tendría un sentido reparador cristiano auténtico que se sintiera separado del resto del mundo. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Muchas veces lo he escuchado, ¿no? Yo voy a reparar por las ofensas, ¿no? Por los pecadores, por esa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque como que yo me estoy separando de esa gente, ¿sí? Como que yo soy el bueno y la otra persona son los malos. Yo voy a reparar el corazón de Jesús. Espero que se entienda eso, ¿sí? Porque eso es peligroso. Me siento, como dice el Papa Francisco, como una élite, ¿no? Hasta me puedo hacer como un fariseo, ¿sí? No. Yo estoy parte dentro de eso. Por eso tengo que hacer mi corazón semejarse al Padre del Hijo, ¿sí? Por eso le decía, no, lo que le decía anteriormente, ¿sí? Decía, la reparación no puede entenderse sin un amor que nos identifica con el Padre y nos identifica con los hombres, ¿sí? En vez de enojarme, ¿no? Yo tengo que reparar esa misericordia que tiene el Padre con su Hijo, con nosotros, ¿sí? Por eso es la reparación afectiva que fundamentalmente nos pide la Iglesia. Es la compensación de la frialdad, del egoísmo, del interés personal en todas las cosas, ¿sí? Bien, vamos a la última. La reparación aflictiva, que es la más, podríamos decir, la más espiritual. Ante los sufrimientos de Cristo, nosotros podemos adoptar una postura humana, la compasión en sentido humano. Nosotros nos acercamos a la pasión de Cristo para tener compasión con Él, para compadecer con Él. Nosotros nos acercamos a la pasión de Cristo
no para quedarnos simplemente en la referencia de su sufrimiento, sino que vamos a penetrar en su actitud de sufrir. Porque vamos a la agonía del huerto, ahí se nos revela la inmensidad de un amor que acepta al sufrimiento y la muerte. Nuestra reparación aflictiva no es otra cosa sino aceptar el amor. Y entonces comprendemos que en nosotros se cumple lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, es decir, la afectiva es cuando, ¿no?, el afecto con los hermanos. Si me duele, no sé, es decir, que le hagan daño, ¿sí? O me duele, que no sé, que estén en pecado mortal, ¿no? Me duele que es decir, que estén desviados. Es decir, por eso es lo que pide la iglesia, ¿no? Afectiva, dice, todo corazón ama al ver a la persona amada ofendida, descuidada, abandonada, marginada. Es que me duele el hermano como lo trata, ¿sí? Va más interior, ¿sí? La afectiva. La aflictiva ya es unirme, como muchos santos, al dolor de Cristo, a la pasión, como decían los santos, Santa Jacinta, ¿no? Y se me fue el otro, ¿no? De los pastorcitos de Fátima, ¿sí? Y Francisco, ¿sí? Si no me equivoco, cómo se unieron al sufrimiento de Cristo para salvar almas, ¿sí? Como una Santa Gertrudis, como una Santa Margarita, ¿sí? Como la Beata Ana Catarina Merich, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Bien. Y la última, y no digamos que esta ya está todo satisfecho, que esta ya está todo ofrecido. Nuestra satisfacción no sería posible sin la pasión de Cristo. Tenemos que aprender nuestra actitud de sufrir. Entonces, cuando podemos decir también nosotros, llevo en mí la llaga de Cristo, llevo en mí la señal de la pasión de Cristo. Esas coordenadas de la unión e identificación con Cristo y solidaridad con los hombres. Solo en ese amor que acepta esa doble coordenada tiene sentido la reparación. Por ejemplo, si uno lee a Santa Margarita, muchas veces no se entiende, es como las ganas de sufrir, porque es la manera de reparar, de mostrar su amor a Dios. Y también, por ejemplo, si uno lee la vida, de sacar su comunidad, ¿sí?, de la ira de Dios, ¿sí? Entonces Dios va buscando esas almas, como una Santa Faustina. Entonces la reparación, es decir, usted va viendo la profundidad de la reparación, que no es solamente, no, es decir, por ejemplo, que está bien llegar a la hora santa y echarme, como dice acá en México, un rollo de 1 hora leyendo, ¿sí?, una hora santa de reparación y ya está. No. Primero, la mejor reparación que yo puedo hacer es mi conversión, la sanación de mi corazón. Esa es la mejor reparación que yo le puedo hacer a Jesús. Empezar por mí, ¿sí? Ya después, ¿sí?, como decíamos, no hay una reparación negativa, ¿sí? Por ejemplo, los ayunos, ¿sí?, todo lo que la iglesia manda, las horas santas, los primeros viernes de mes, las horas ir al Santísimo, ¿sí? Y también lo que día a día, una persona no que no, es decir, que me hace la vida imposible, ofrecer eso, ¿sí?, o una enfermedad, un dolor, te lo ofrezco, Jesús. Pequeñas cosas y ofreciendo, ¿sí? Eso a veces, y ya cuando ya uno lo hace con amor, bueno, ya es un grado mucho más, ¿no? Pero bueno, para llegar a eso se requiere de mucha conversión, ¿no? De mucho amor a Dios, amor al prójimo, ¿sí? Entonces, bueno, yo espero que se haya entendido un poco. Sé que capaz que hay preguntas, pero bueno, como dijimos, si la quieren hacer, después las voy a tratar de contestar. Tengo algunas pendientes y ya, ¿no? Con eso terminamos la charla de este martes. Muchas gracias. Bueno, Padre, le agradecemos su charla. Hermanitos, no podemos demorarnos porque muchos de ustedes participan en Lectio y ya a las 9 comienza Leandro y tenemos que liberar la sala de Zoom, así que
vamos a guardar las preguntas. Recuerden que están en el formulario. Nosotros, el padre no me dejará mentir, le hemos ya enviado preguntas para ir respondiendo y demás, así que algunas cosas ya respondió el padre, y muchas veces se adelantaron algunas cosas, porque esto que usted explicó ahora de la reparación era una de las preguntas, así que bueno, como las charlas siguen, va a haber muchas respuestas que se van a ir haciendo a lo largo de las charlas. Así que, padre, desde ya que le agradecemos, le pedimos disculpas por algunas cuestiones técnicas, que bueno, a veces ocurren, es el tema de la tecnología, y bueno, hermanitos, los vamos a liberar, le vamos a pedir al padre que nos dé su bendición, y vamos a cerrar la sala para que ustedes puedan, no sé, terminar de cerrar algo y ya poder conectarse a la lectio de Leandro, que es a las 9. Padre, si Muy nos bien. quiere bendecir. Bueno, el Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y con tu espíritu, y la bendición todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas bendiciones, y Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Gracias, padre. Buena semana. Gracias, hermanitos. Y bueno, hasta la próxima. Esto ya está grabado y si Dios quiere todo va a poder verse en el canal de YouTube Mater Fátima Formación, y ustedes lo van a recibir. Bueno, bendecida noche, y nos encontramos dentro de un rato. Gracias. Nos encontramos en un rato en la lectio con Leandro. Hasta luego, hermanitos. Gracias, muy buenas noches desde Colombia.